Hola a todos, ¿cómo están? Con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana. Teníamos entonces esta semana que va del 15 al 20 de mayo, 15 lunes, viernes 20, un potencial cambio de dirección porque estábamos en este punto que teníamos de la semana anterior, un mercado que se devuelve por completo en el viernes y pretendía otra secuencia lateral, al menos hasta el cierre, el post premercado. Pero ¿qué ocurre? Mantiene el comportamiento lateral, intenta cambiar su dirección, pero volvemos a lo mismo y ahora un nuevo mínimo con un retroceso muy profundo. La volatilidad sí estuvo más ambivalente, por no llamarlo de otra forma. Había días de menor volatilidad y había días de mucha volatilidad, sobre todo en esos anuncios de la Fed y de la FOMC. Pero hubo muchos días, no quiero decir fáciles, pero sencillos en términos de posiciones. Por ejemplo, este día simplemente tomar cortos, el 18. Estos días un poco más complicados al presentarse mercados laterales abiertos. Es más difícil. Esta secuencia medianamente alcista, pero el potencial macro se mantenía bajista y sobre todo después de esta gran bajada. Entonces ahí puede uno llegar a meterse en problemas. Ahora, yendo a la gráfica de 610 transacciones, primero pueden ver que he quitado la SMA de 20 periodos y la banda media, no por nada malo. Yo estoy haciendo un ejercicio de no dejarme sesgar tanto por los indicadores porque, bueno, si pertenecen a la academia saben que nuestro enfoque netamente está en el precio y los indicadores solamente sirven como marcos de referencia secundarios, ya sea para tomar trades o identificar la estructura del mercado alrededor de ellos para mostrar diferentes tipos de posiciones. Entonces, ante la volatilidad del mercado y el sesgo visual que estaba teniendo por esos dos indicadores para tomar trades, he decidido quitarlos con el ejercicio de enfocar, con el fin de hacer el ejercicio de enfocarme más en el precio. Haciendo eso a un lado, ¿qué tenemos entonces el lunes? Un mercado lateral abierto durante la primera parte de la sesión, que es en la mañana. Las secuencias de un mercado lateral abierto clásico, reacciones a las áreas, que son básicamente estos fobos, desgastes, fobos y testeos. Ahora, los rompimientos se dieron mucho más adelante. Aquí es cuando ya empieza la secuencia alcista, cuando vemos que el mercado no logra devolverse hasta esta área y rompe fuertemente que antes no hacía. Antes hacía un pequeño rompimiento y se devuelve, pequeño rompimiento, se apoya, pero finalmente se devolvía. Podríamos hablar que estas secuencias son las mismas. El mercado entonces termina rompiendo de manera muy fuerte el área, finalmente testea también este nivel de precios y da este clásico trade de continuación. Esto yo no lo llamaría un test. Este es un trade a la banda media, aunque la banda media no esté allí, visualmente se ve claramente que está en la mitad del canal de Kellner, entonces podría ser banda media y un poco retroceso profundo. Da los trades de continuación clásicos en retroceso profundo y esas entradas. Aquí al final da este trade, que son los trades que llamamos legacy en la academia, pero llega al punto máximo del premercado y cambia por completo su dirección. Aquí está claramente el desgaste y empieza un fuerte impulso general que no hace el retroceso profundo hasta ya muy tarde. Aquí hacía trades a la banda media, o sea, se apoyaba en la banda media y seguía el comportamiento bajista a pesar del fuerte impulso. Se genera aquí de nuevo un desgaste que está sobre este mismo nivel de precios. Se genera ese desgaste y ante ese desgaste, es decir, la incapacidad del mercado de continuar la tendencia, que vendría siendo básicamente este triple suelo, 3 intentos sin superar obviamente los 4.000, nivel de precios muy importante, y cambia fuertísimamente su dirección. Ya vamos entonces para el día martes, en donde empezamos con un mercado en un proceso de compresión bajista. Cuando el proceso de compresión es bajista, o bueno, no bajista, cuando hay un proceso de compresión en donde hay un nivel de precios que no cambia y hay una secuencia, porque es que hay diferentes tipos de compresiones también, si vamos a eso. Aquí, como para hacer un repaso rápido, tenemos compresiones alcistas, bajistas y mixtas, que vendrían siendo estas que son, déjenme borrar esto acá para explicar esto rápidamente.
Entonces, cuando tenemos compresiones de este tipo, bajistas o alcistas y no estas mixtas, pues normalmente los que están haciendo el proceso de compresión, en este caso los vendedores, son los que tienden a ganar, tienden. ¿Por qué? Porque son ellos los que están llevando el mercado cada vez a un precio más abajo y los compradores no logran sostenerse en ese precio y finalmente revientan esa dirección. Lo que pasa es que ante el movimiento fuerte bajista termina fallando para continuar aquí claramente y se apoya en este nivel de precios para ahora sí cambiar su dirección y genera un comportamiento de ondas semicirculares que lo hemos repasado ya en varios videos, en donde el mercado hace una secuencia tendencial pero con retrocesos mucho más profundos, en este caso hasta la banda externa opuesta. Entonces esos eran de alguna u otra forma los mejores puntos de entrada hasta que llega este punto del premercado alrededor de los 4.076 y cambia por completo la dirección respetando de nuevo este nivel de precios. Y a partir de ahí, si cambia su dirección, da estos trades de continuación clásicos en un fuerte impulso general en retroceso profundo. Este vendría siendo un trade a la banda media, de nuevo el retroceso profundo, y aquí es cuando empieza a perder fuerza, de aquí que yo tenga esta X, empieza a perder fuerza y hace de nuevo una onda mucho más amplia que incluso estas anteriores, llegando a la banda externa opuesta e intentando un nuevo alto que ya en este día no logra llevar a cabo. Y ahí es donde va a cambiar fuertemente la dirección. Aquí entonces tenemos una secuencia desde el premercado muy evidente. O sea, tenemos un patrón de venta muy claro. Y el patrón de venta era nuevos mínimos, pero retrocesos muy profundos. Nuevos mínimos con fuertes impulsos, que vendría siendo justo el que se muestra hasta antes de la apertura, y hace el retroceso profundo. Entonces teníamos esa secuencia que anticipamos que puede ocurrir cuando además hemos superado esta área y que estamos de alguna u otra forma en el tercer impulso. Ojo, que nosotros a veces contamos los terceros impulsos no con el sentido de pretender que ahí ya termina la tendencia, sino para tener una perspectiva más conservadora. Es decir, a medida que avanza la tendencia, pues la probabilidad de que esta cambie aumenta. Entonces, el buscar trades que vayan a favor de esa tendencia ya tarde en la progresión son de menor probabilidad, pero eso no implica que tenga que ocurrir así. Lo que pasa es que tenemos una perspectiva más conservadora, pero no significa que no pueda seguir el comportamiento tendencial. Igual acá, como vamos en un segundo impulso, contando este como el primero, 2 y bueno, 3, es que este sería como el desgaste, sería todo el periodo de transición. Teniendo estos dos impulsos principalmente, podríamos anticipar que viene o un testeo al área con estas mismas características para seguir el movimiento bajista, que finalmente sí se lleva a cabo y además coincide con la misma secuencia anterior. Sobreextensión, que está aquí, sobreextensión, viene y genera un proceso de lateralización o consolidación y viene y hace el retroceso profundo, y en este caso, además de que es el retroceso profundo, nos apoya el área del día anterior. Y ahí funciona un muy buen trade en corto, una muy buena venta, siguiendo el mismo patrón secuencial bajista. Es decir, básicamente lo que nos demuestra ahí es que se da a entender cómo se está vendiendo en el mercado en este día. El comportamiento bajista se mantiene y que hace aquí exactamente lo mismo. Vean que esta figura de retroceso profundo es exactamente igual a esta. Entendiendo eso, pues simplemente hay que seguir operando la secuencia hasta que esta cambie y nos presente una anomalía al patrón que se nos está mostrando. Entonces, en ese orden de ideas, este trade es muy bueno, cumple la misma secuencia que los anteriores y hace un nuevo mínimo, pero empieza a perder fuerza, que es lo que ocurre aquí. Genera un periodo de transición. Pero vean lo vertical de los movimientos anteriores y la distancia que recorre y cómo cada vez esta es menor. Vean este de acá. Vean este de acá, cómo empieza a perder fuerza. Y vean finalmente este de acá. Entonces esa pérdida de fuerza y el que estemos más tarde en la tendencia implica que podemos ser un poco más conservadores. Puede que el mercado haya encontrado su piso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos máximos cada vez menores. De nuevo la compresión bajista. Y terminan ganando los vendedores. Y aquí el patrón cambia. El retroceso ahora es mucho mayor y tiende a la banda externa. A ver, denme un momento, borro esto por acá. Tiene la banda externa y aquí hace el clásico test de continuación, que es más o menos aquí. Da el trade de continuación a una onda mucho más amplia, no hasta la zona de retroceso profundo, sino hasta la banda externa, un testeo al nivel de precios provisional y sigue el fuerte impulso general que, como lo hemos visto en muchos videos, se compone
de retrocesos cortos y el retroceso más profundo. Y vean que entonces la secuencia aquí está hasta la banda externa. Incluso aquí se da la banda externa, pero no funciona inmediatamente, sino que hace otro intento. Pero también hay que tener en cuenta que este movimiento tendencial es mucho más amplio que los anteriores. En ese orden de ideas, pues el retroceso que se anticipa de un proceso tendencial muy amplio, pues también va a ser mayor. ¿Cómo se puede medir? Pueden utilizar diferentes herramientas como Fibonacci. Midamos para hacer ese ejemplo. Desde acá, desde el punto en el que empieza la secuencia tendencial hasta aquí, coincide con el 38.2% del retroceso de Fibonacci, lo que además nos sirve como herramienta adicional para tener mayor seguridad en tomar la posición. Y después nos da un desgaste sobre ese nivel del 23,6%. Sí, el 23,6 si no estoy mal. ¿O me equivoco? Sí, 23,6. Y funciona como desgaste para seguir la secuencia. Vean que eran básicamente es la escala mucho más amplia del mismo patrón, pero da este desgaste y da este desgaste. Aquellos que no se sientan cómodos tomando este primer trade, porque de alguna u otra forma el primero es más difícil de proyectar y anticipar que el segundo, pues pueden con mayor seguridad apoyarse de ese desgaste para seguir el recorrido tendencial. Aquí de nuevo lo mismo, banda externa, viene aquí nuevo mínimo, cada vez lo mismo, perdiendo más y más fuerza, movimientos cada vez más cortos. Y finalmente entonces, como aquí pierde mucha más fuerza, podría haber un target porque el mercado mantiene un buen nivel de volatilidad, pero viene mucho más atrás y tenemos una secuencia mucho más amplia. Aquí empezamos a ver cómo el patrón entonces viene a ser mucho más amplio. Este sería un retroceso profundo normal, pero ya cuando llega acá genera el mismo comportamiento de lateralización y retroceso muy profundo, un poco de desgaste para seguir el recorrido tendencial. Aquí ya empieza a perder más fuerza. Esto es un mercado lateral cerrado clásico en medio de dos niveles provisionales y ya simplemente encuentra un piso y se queda completamente lateral hasta el cierre. Ya en el cierre y en la apertura del 19 de mayo, pues nos encontramos con un mercado que es un poco complejo en mi perspectiva, porque yo no diría que necesariamente es tendencial. Bueno, terminando un poco de cerrar las ideas de este día tan fuertemente tendencial, es lo que les digo. Este día era simplemente tomar cortos, no plantearse un largo en absoluto. La pregunta es dónde tomo el corto, y lo hago a partir de digamos, el identificar los patrones de comportamiento alrededor de mis indicadores, que es básicamente el ejercicio que les acabo de mostrar. Y aquí pues simplemente encuentra ese piso en los 3.910, un mercado lateral. Operar este mercado lateral puede ser un poco complejo al encontrar un movimiento tan tendencial, pero se nota cómo va perdiendo fuerza. Y ahora sí, enfocándonos en este día, el 19 de mayo, como les digo, no veo un movimiento claramente tendencial, pero sí va escalando poco a poco, y de ahí el fin de que les ponga yo estas flechas acá. Vean que poco a poco está haciendo mínimos mayores y máximos mayores. Entonces yo no necesariamente lo catalogaría como digamos, se podría catalogar como un mercado lateral abierto, pero que poco a poco está escalando en un movimiento alcista. Entonces habría que identificar apropiadamente esos puntos de desgaste, que sería básicamente el mercado llega acá y aquí no logra seguir el comportamiento, y apuntar ahí un target a favor del movimiento alcista, entendiendo que este es el nuevo piso. Acá, entonces, perdón, aquí está la flecha y sería ya el desgaste. Hay que apuntar a que haya un nuevo techo y que ahora presente otro desgaste aquí, básicamente como esto acá. Aquí tiene un doble piso y tomar este trade aquí. Tenemos este desgaste, claro proceso de desaceleración, y ahora vamos por ese nuevo alto. Y ahí se va escalando. Entonces aquí tengo el desgaste y bueno, esto ya es en el cierre, pero básicamente aquí apostarle a un largo. Y va escalando poco a poco, muy poco a poco. No lo llamo, repito, un mercado lateral abierto porque las áreas de soporte y resistencia finalmente no quedan tan bien definidas. Pero el mercado va escalando hasta que ya tenemos el día viernes. Esta sería la secuencia. Digamos, si me quiero detener específicamente en un mercado lateral abierto, obviamente lo que tiene mayor potencial de recorrido son los extremos, definitivamente. Pero si quiero detenerme en la estructura, pues realmente las secuencias alcistas eran de retrocesos siempre
tienden a, bueno, siempre, al menos en este día, tienden a ser a la banda externa. Como ven, vean aquí cómo escala, casi hasta la banda externa, o sea, va subiendo y viene hasta la banda externa, va subiendo y viene hasta la banda externa, hasta que aquí encontró el techo. Después genera un movimiento un tanto más alto, pero cada vez que va escalando va hasta la banda externa, aquí ya desgasta y viene hasta este nuevo punto. Este sería una continuación mucho más amplia, apoyado de esta área, que no llegaría al pivote anterior, pero pues que aquí hay evidentemente un muy buen target también en este recorrido alcista, donde se ve claramente esa pérdida de fuerza en contraste con el movimiento anterior. Después el mercado hacía un fuerte movimiento bajista de este trade de continuación apoyado del área, entendiendo que el mercado falló para continuar. Viene aquí bajista y de nuevo la banda externa. La banda externa era realmente el punto importante en este día, como pueden ver. Y aquí hacía ese nuevo alto y se devuelve por completo. ¿Y dónde viene? A la banda externa. Entonces hay que aprender a interpretar apropiadamente las secuencias que muestra el mercado. Ya aquí, de nuevo, tenemos un proceso un tanto de compresión, ya que el mercado evidentemente no logra ir alcista. El potencial de recorrido entonces se vuelve bajista. Y aquí tenemos un piso que después se promediaría más abajo. Esto evidentemente sería un FOBO. Entiendo que tal vez se busquen largos aquí porque si el engaño es bajista, si el mercado no logra ir bajista, la dirección probable es alcista. Entonces aquí habría un muy buen test para tomar un largo. Hasta la banda externa sería un punto apropiado o buscar el nivel de precios de resistencia, que en este día en particular sería aquí. Este sería el punto más alto al que ha llegado el mercado. Entonces ahí estaría el target de esta posición. Acá después el mercado ya no logra seguir ese recorrido alcista a pesar de apoyarse ahora en este nivel de precios y rompe bajista. Cuando rompe bajista genera en primera instancia un clarísimo trade de continuación ante la sobreextensión, anticipar el retroceso profundo, un muy buen proceso de desaceleración con una salida técnica a la banda externa, aproximadamente unos 9 puntos. Y aquí presentaría de nuevo algo como esto, similar. Lo que viene a ser un contexto de rangos y extensiones, un rango lateral, pongo aquí el rango lateral, la extensión direccional y el rango lateral y la extensión direccional. Esa secuencia de rangos y extensiones en donde hay que observar diferentes tipos de parámetros que vienen siendo el tiempo en el que el mercado tiende a demorarse en esa secuencia lateral, la amplitud del comportamiento lateral y el número de pivotes antes de hacer la extensión, con el fin de darle un manejo apropiado a las posiciones, anticipando que siga la secuencia bajista en este caso. En ese orden de ideas el mercado vuelve y sobreextiende fuertemente y vean el rango lateral que forma aquí, apoyándose de esta área que viene siendo el mínimo de la sesión del jueves. Muy importante tener en cuenta el máximo y el mínimo de las sesiones anteriores. Tienden a ser muy testeados. Vean aquí de nuevo el rango lateral. Claro, contexto de rangos y extensiones. Aquí en un fuerte impulso general que es esto, pues están los retrocesos cortos y al ser el movimiento tendencial tan amplio, el retroceso es mucho más profundo, sobre todo al área. Aquí el movimiento no es tan amplio, pero el retroceso sí tiende a ser profundo y cuando hablo de profundo a la banda media. El mercado sigue esa secuencia de rangos y extensiones. Vean aquí de nuevo el rango lateral, bandas externas ya después de que supera el área. Ya poco es usado la zona de retroceso profundo y es importante identificar estos puntos de entrada. Y poco a poco se generan estos desgastes donde también se podrían plantear posiciones, sobreextiende y aquí ya cambia la secuencia, no se genera un rango lateral y al contrario no diría que, pues aquí se podría hablar de un cambio de dirección, pero en la secuencia más amplia, pues esto evidentemente es un periodo de transición para este contundente nuevo alto y esta secuencia de desgaste aquí cuando el mercado ya no logra hacer nuevos mínimos a pesar de la pretensión de estos máximos cada vez menores, donde da esas continuaciones clásicas. Estos no serían necesariamente continuaciones, pero son retrocesos profundos por los movimientos sobreextendidos, básicamente. Y aquí cuando se desgasta, aquí uno anticipa, bueno, ya el mercado no logró ir alcista, el impulso general más amplio es bajista, el impulso macro es bajista, lo más probable sería que desde este punto siguiese bajando. Y ahí cuando no lo logra y hace un contundente nuevo alto en contraste con el movimiento anterior, es donde podemos cambiar de perspectiva para empezar a plantear los largos. Y la forma en que subía era bastante clara, sobreextiende, este trade es alrededor de la banda media, un poco en retroceso profundo, y aquí en la sobreextensión respeta la banda media, pero ya ahora sí se sobreextiende, genera el retroceso corto y posteriormente el profundo, sobreextiende,
se apoya del área. Aquí realmente la banda externa no es relevante, aunque coincide con el área, y siempre donde hay estructura de indicadores, es decir, tengo convergencias de mi sistema y del comportamiento del precio, hablo de áreas de soporte o de resistencia, pues va a haber mayor probabilidad y funciona muy bien este largo, pero es sobre todo por el área. Siempre va a ser más importante entender esto como el área que el indicador. Y hace un nuevo alto y viene a la zona de retroceso profundo, un movimiento muy similar a este. Y ya para finalizar la semana está perdiendo mucha fuerza el mercado. Con lo que podríamos anticipar ya, si volvemos a la gráfica más macro, que tal vez desde aquí podamos o tener una lateralización entre estos niveles de precios, o si hay un rompimiento contundente, anticipar que el mercado pueda devolverse todo este movimiento que ya hizo, o desde acá ante la ruptura de este movimiento de precios que volvamos hasta este punto mínimo de la semana anterior. Esos serían los escenarios. Habría que observar el tipo de rompimiento o el tipo de secuencia lateral, ya sea el rompimiento del área de resistencia o de soporte, para a partir de ahí definir las posiciones más probables en ese recorrido. Eso sería entonces el repaso de esta semana. Los estudiantes que hagan parte de la academia saben que si tienen cualquier duda la pueden hacer directamente al correo de miembros que utilizamos, y los que quieran y tengan dudas y quieran ser parte de la academia y aprender con nosotros pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.